Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Farfán Morales. En esta oportunidad le venimos a hablar sobre el derecho laboral. El trabajo no siempre ha sido regulado como lo conocemos hoy. Desde la esclavitud en la antigüedad hasta los derechos laborales modernos, su evolución ha marcado el desarrollo de la sociedad. En este video analizaremos cómo ha cambiado el trabajo a nivel mundial y especialmente en Venezuela, bajo el marco de nuestra legislación. Hablemos del trabajo en el mundo antiguo y en la Edad Media. En las civilizaciones antiguas como Egipto o Roma, el trabajo estaba asociado a la esclavitud. No existían derechos laborales. Los esclavos eran considerados propiedad. Durante la Edad Media, el sistema feudal impuso el trabajo servil. Los campesinos trabajaban las tierras de los señores a cambio de protección sin libertad para elegir su oficio. En Venezuela, ante la llegada de los españoles, los indígenas tenían formas comunitarias de trabajo. Sin embargo, durante la colonia se impuso el sistema de encomiendas, donde los indígenas eran obligados a trabajar para las colonizaciones. La ley de las Indias dictada por la corona española buscó protegerlas, pero en la práctica persistieron los abusos. Ahora hablemos de la época moderna y la revolución industrial. Con la revolución industrial en Europa en el siglo XVIII, el trabajo se trasladó a la fábrica. Las condiciones eran inhumanas, habían jornadas de 16 horas, salarios miserables y el trabajo infantil. Esto llevó a las primeras protestas obreras y eventualmente a las leyes laborales. En Venezuela durante el siglo XIX el trabajo era principalmente rural. No existía una regulación laboral propiamente dicha. Las relaciones se regían por el Código Civil, que veía el trabajo como un simple contrato de arrendamiento de servicios. Pasemos ahora al siglo XX, donde se crearon las primeras leyes laborales. En Venezuela, el siglo XX marcó un antes y un después. En 1917, tras la explotación petrolera, surgieron los primeros sindicatos. La primera ley del trabajo venezolana se produjo en 1928, pero era muy limitada. El verdadero cambio llegó en 1936 con la primera ley del trabajo moderna, que estableció jornadas de 8 horas, descansos semanales y salarios mínimos. Luego, la Constitución de 1961 consagró derechos como la estabilidad laboral y la libertad social. Finalmente, en el 2012 se reformó la Ley Orgánica del Trabajo, LOC, ampliando protecciones como la inmovilidad laboral y el pago de las utilidades. Hoy, la Constitución de 1999 y la LOC son pilares del derecho laboral venezolano. A modo de la conclusión, como vemos, el trabajo ha pasado de ser una actividad sin derecho a un derecho fundamental protegido por el Estado. En Venezuela, esta evolución ha estado ligada a cambios políticos y económicos, pero siempre con el objetivo de garantizar justicia social. El derecho laboral venezolano no está aislado, se nutre de normas internacionales y principios universales. En este video exponemos el papel de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, las fuentes del derecho laboral y sus bases constitucionales en Venezuela. Primero, la OIT y su influencia en Venezuela. Es la Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919, es la agencia de la ONU que promueve los derechos laborales. Su estructura tripartita incluye gobiernos, empleadores y trabajadores. Venezuela es el miembro desde 1938 y ha ratificado importantes convenios como el C087 de la libertad sindical y el C098 del derecho de la negociación colectiva. Estos convenios son vinculantes. Si Venezuela los ratifica, debe adaptar su legislación. Por ejemplo, la LOC recoge principios de la OIT como la prohibición del trabajo forzoso en el artículo 54 y en la igualdad salarial en el artículo 91. Pasemos a hablar de las fuentes del derecho laboral. En Venezuela, las fuentes del derecho laboral siguen una jerarquía. Primero, la Constitución Nacional, la cual en su artículo 89 destaca que el trabajo es el derecho y un deber, garantizando un salario justo, inmovilidad y participación en las utilidades. Segundo, tratados internacionales es como los convenios de la OIT
que tienen rango constitucional según el artículo 23 de la Constitución. Por debajo y le sigue la Ley Orgánica del Trabajo, el cual es norma principal. Por ejemplo, en el artículo 10 establece que los derechos laborales son irrenunciables. Y por último, los convenios colectivos, acuerdos entre patronos y trabajadores para mejorar condiciones. Otras fuentes son la costumbre y la jurisprudencia. El Tribunal Supremo de Justicia, el derecho laboral es de orden público. Esto significa que se puede renunciar al derecho como el salario mínimo o las vacaciones. Artículo 10 de la Ley del Trabajo. Incluso si un trabajador firma un contrato que lo perjudica, esa cláusula será nula. Ejemplo, si un patrono exige firmar un documento renunciando a las prestaciones sociales, ese acuerdo no tiene validez legal. El derecho laboral venezolano se constituye sobre pilares internacionales y locales, siempre protegiendo al trabajador. En el próximo video hablaremos de los principios que guían su aplicación, como es lo induido propietario. Vamos a analizar los principios fundamentales que rigen el derecho laboral venezolano. Estos no son simplemente teorías, son herramientas concretas que protegen a los trabajadores en su día a día. Comencemos con el primero y el más importante, número 1. El principio de protección. El derecho laboral venezolano está diseñado para proteger al trabajador como parte más débil de la relación. Esto se conoce en 3 reglas muy importantes. Primero, la norma más favorable cuando 2 leyes regulen un mismo derecho se aplica siempre la que beneficie más al trabajador. Por ejemplo, si un convenio colectivo otorga 30 días de vacaciones, pero la ley establece 15, prevalece el convenio. Segundo, el individuo propietario ante cualquier deuda. En la interpretación de una norma, los jueces deben decidir a favor del trabajador. Esto aplica incluso en contratos. Si una cláusula es ambigua, se interpretará en sentido favorable al empleado. Tercero, la condición más beneficiosa. Los derechos adquiridos no pueden empeorarse. Si una empresa pagaba el bono de alimentación en dólares, no puede pagarlo en bolívares sin acuerdo. Ahora, el principio de irrenunciabilidad. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos laborales, aunque lo haga por escrito. Imaginen este caso: un señor firma un documento donde acepta no recibir utilidades. Ese papel no vale nada, porque en el artículo 131 de la ley garantiza el derecho de forma irrenunciable, y esto incluye salarios, vacaciones, prestaciones sociales y hasta el derecho a sindicalizarse. Ni siquiera un acuerdo entre patrón y trabajador puede eliminarlos. 3. El principio de realidad sobre las formalidades. Dice, la ley mira siempre la realidad de los hechos, no lo que digan los papeles. Veamos un ejemplo. Una chica trabaja desde hace 3 años para una empresa, pero esto registra como contratista independiente. La ley establece que si cumple horario, recibe órdenes y usa equipos de la empresa, esa trabajadora, aunque el contrato diga lo contrario, y esto es clave para combatir la precarización laboral, los tribunales pueden declarar la existencia de la realización laboral aunque no haya contrato escrito. Cuarto, el principio de continuidad de la relación laboral. La ley presume que el contrato de trabajo es indefinido. Si un patrono despide a un trabajador sin justa causa, no solo debe pagar las prestaciones, sino que el trabajador puede demandar su integro. Esto es especialmente importante con la inmovilidad laboral. Establece en el artículo 150 de la ley. Incluso en empresas con problemas económicos y despido es el último recurso. Primero deben agotarse medidas como reducción de jornada y suspensión temporal. Número 5. La prescripción de las acciones laborales. Los trabajadores tienen plazo para reclamar sus derechos. Para los despidos injustificados, 1 año. Para el reclamo de las prestaciones sociales, 5 años. Para accidentes laborales, 1 año. Pero hay que tener cuidado, ya que estos plazos se interrumpen con cualquier gestión ante el inspector del trabajo o tribunales. Un simple correo electrónico en donde se reclame puede detener el conteo. Estos principios no son letra muerta, son armas poderosas que todo trabajador debe conocer.
En el mundo laboral no todos participan igual. La LOC define con precisión quién es trabajador, quién es patrono y las responsabilidades de cada uno. Primero, definamos quién es el trabajador. No es lo mismo ser empleado que profesional independiente. Para la LOC, trabajador es quien cumple estas tres condiciones. 1. Presta servicios personales, es decir, no puede mandar a alguien más a hacer su trabajo. 2. Es subordinado ya que sigue instrucciones en horario, lugar y forma de trabajar. 3. Recibe remuneraciones como salario, comisiones o beneficios en especie. También puede existir casos especiales. Los beneficiarios, si son trabajadores, se realizan labores productivas. Los deportistas profesionales tienen protección especial. Los trabajadores a domicilio también están protegidos. También hay exclusiones a resaltar en esto, ya que no se consideran trabajadores bajo la ley orgánica del trabajo a los funcionarios públicos, ya que tienen su propia ley, tampoco a los profesionales liberales como los médicos o abogados independientes, ni a los miembros de la Fuerza Armada, ni a los socios de cooperativas que no reciban salario. Ahora, el patrono, quien es más que un jefe, no es solo quien paga el salario. Según la ley, patrono es quien ejerce control sobre el trabajo, y esto incluye empresas individuales o sociedades cooperativas que contraten trabajadores, entes de Estado como ministerio o empresas públicas, y a las empresas de trabajo temporal. Ahora, las responsabilidades salariales. Este es uno de los artículos más importantes. Cuando una empresa contrata a un intermediario o contratista, responde solidariamente por los derechos de esos trabajadores. Veamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, una empresa constructora X, Y, Z contrata servicios generales de A, B y C para limpiar. Si A, B y C no paga prestaciones sociales, los trabajadores pueden demandar directamente a X, Y, Z. La ley presume que existen relaciones laborales con el beneficio real del trabajo. Esto aplica también para empresas que subcontratan servicios de vigilancia, franquicias donde la marca principal controla operaciones, y en grupos empresarios con varias razones sociales. Y 5. Los trabajadores especiales. La LOC protege especialmente a los trabajadores rurales con derecho a tierra y vivienda, a personas con discapacidad, con una cuota de 5% en empresas grandes, a trabajadores domésticos con su jornada máxima de 8 horas y a los aprendices que deben tener un contrato escrito. El derecho laboral venezolano, como sistema jurídico autónomo y especializado, constituye una manifestación concreta del constitucionalismo social consagrado en el artículo 89 de nuestra Carta Magna, desarrollado mediante la LOC en instituciones fundamentales como la protección reforzada del trabajador, la irrenunciabilidad de derechos y el principio de realidad. Sobre las formas, su evolución histórica demuestra una progresiva consolidación de garantías que trascenden la mera relación contractual para redirigirse en mecanismos de justicia social donde principios como el individuo preoperatorio en la norma más favorable operan como criterios fundamentales. La estructura normativa actual, influencia por el derecho internacional del trabajo o a través de los convenios de la OIT, ratificado, establece en un equilibrio complejo entre la protección del trabajador como parte débil y las necesidades productivas, manifestando en figuras como la responsabilidad social solidaria del patrono, la estabilidad laboral reforzada, artículo 150, y los mecanismos de determinación de la relación del trabajo. Frente a los desafíos contemporáneos, desde la dolarización informal hasta las nuevas modalidades del teletrabajo, el sistema requiere una constante actualización doctrinal y jurisprudencial que prevé sobre la esencia garantista, mientras que adaptan realidades económicas combatientes, siempre bajo la paradigma constitucional que concibe el trabajo como mercancía, sino como expresión de dignidad humana y base del desarrollo social, tal como lo establece el preámbulo de nuestra Constitución, completando así un modelo jurídico que, pese a sus retos de aplicación práctica, representa uno de los sistemas de protección laboral más avanzados de la región latinoamericana.